Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, cuidándose, así nos cuidamos todos. Mi nombre es Leandro, soy profe de educación física. Este año me tocó tener la responsabilidad de conducir en los aprendizajes de esta materia a segundo A. En nombre también de mis compañeros Adriana y Andrés Porrini, que son los responsables de segundo B y de segundo C. eh, Les queremos acercar este video con la intención de que les pueda proporcionar algunos conceptos que les sirvan para resolver la tarea que les vamos a proponer, y también algunas explicaciones en relación a esta propuesta de trabajo de continuidad pedagógica que les vamos a compartir esta semana. El tema de esta semana, vamos a iniciar una trayectoria eh, con el análisis de las capacidades físicas por un lado y del atletismo por el otro. Particularmente en esta tarea nos vamos a enfocar sobre todo en el desarrollo de las capacidades físicas. Así que vamos a intentar ahora poder acercarle algunos conceptos que les puedan posibilitar la resolución de las preguntas que les estamos acercando. En relación a las capacidades físicas, primero lo que tenemos que saber es qué significa este concepto. Las capacidades físicas son aquellas cualidades que tiene todo ser humano, que le permite moverse, ¿sí? Ya sea para la realización de actividades cotidianas que insume la vida de cualquier individuo, que puede ser desde levantarse de una cama cuando inicia el día, trasladarse caminando, trotando, corriendo, subir escaleras, subirse a un auto, conducirlo, etcétera, hablar, mover los brazos en este momento para poder comunicarme con ustedes, ir de compras, traerme una bolsa cargada, llegar a casa, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Estas capacidades físicas también me permiten relacionarme con las otras personas, con mis amigos, con mis familiares, en los diferentes medios que disponemos para comunicarnos. Hablando particularmente de lo que es nuestra disciplina, mediante los juegos, mediante la participación en deportes, en algún tipo de gimnasia, como puede ser la concurrencia a un gimnasio o algún grupo de danzas, etcétera. Para todas esas situaciones o espacios necesitamos poder movernos, ¿sí? Ahora, para poder participar adecuadamente de esos espacios que últimamente les mencionaba, ya no solo son necesarias nuestras capacidades físicas, que son innatamente adquiridas, es decir, nacemos con ellas, sino que más allá de su existencia, también necesitamos desarrollarlas. Y esta es otra de las características que tienen las capacidades físicas, ¿sí? Tienen, por un lado, una constitución genética que ya viene con el individuo, pero esa constitución genética también tiene la posibilidad de ser desarrollada. Y entonces el grado de desarrollo de cada una de estas capacidades nos pone en diferentes circunstancias en relación a los movimientos que necesitamos hacer, sean cotidianos o de la vida deportiva o lúdica o de lo que sea, ¿no es cierto? Estas capacidades físicas tienen un componente orgánico o genético, como les decía, que ya viene con el individuo, que se desarrolla a lo largo de la fase de la juventud, sobre todo, ¿no? Entre la infancia, la última parte de la infancia y la juventud también. Alrededor de los 12 y 18 años aproximadamente es donde está el pico más alto del desarrollo de estas capacidades, pero que tiene que ver mucho con lo genético y también con el uso, ¿no? Participar de juegos, correr, saltar, etcétera, hace que yo vaya ganando, desarrollando cada una de estas capacidades. También puedo de adulto seguir desarrollándolas, entrenándome, etcétera. O sea que eso, por un lado, para concretarlo, tenemos que entender que tienen las capacidades físicas una posibilidad estructural que viene dada con el individuo y otra capacidad de desarrollo, ¿sí? La capacidad
que viene dada con el individuo se denomina que es genético, que está en los genes, y la capacidad que puedo desarrollar se denomina, en algunos lo denominan como que está en el ambiente, ¿no? Llamándole ambiente no solo el espacio donde habitamos, sino también a las actividades que nosotros hacemos, ¿no? Los tipos de relacionarnos. A veces esas relaciones, como les decía, tienen que ver con compartir un juego, un deporte, una danza, etcétera, todo aquello que me implique movimiento. Bien, entonces, eso sería entrenable. Si yo lo sistematizo, eso lo puedo ir mejorando paulatinamente. Bien, ahora, dentro de las capacidades físicas hay dos tipos de capacidades. Y esto es importante que lo empecemos a entender. Tenemos las capacidades físicas y después dentro de esas capacidades físicas hay dos capacidades que la conforman. Una es la capacidad condicional. Y hay otra capacidad que se la denomina capacidad coordinativa. Las capacidades condicionales, ¿por qué se las denominan de esa manera? Básicamente porque el estado de su desarrollo, ¿sí?, condicionan los movimientos. Es decir, si yo tengo un bajo desarrollo, es probablemente que tenga movimientos o rendimientos de mis movimientos pobres, ¿no? También hay que ponerlo en perspectiva y en relación a los ámbitos donde yo me muevo, porque yo puedo tener una capacidad, un nivel de desarrollo de una capacidad adecuado para hacer mi vida diaria, pero inadecuado para hacer una vida deportiva. Entonces, la capacidad es condicional, pero teniendo en cuenta el ambiente, ¿no? El lugar donde yo la voy a aplicar. Esto es muy importante lo que les estoy diciendo para que ustedes puedan comprender y situar siempre el análisis. Esto no significa que una persona que tiene relativamente fuerza para un ámbito lo tenga o le sirva esa fuerza para otro ámbito. No sé si eso espero que vaya quedando claro. Bien, entonces, por ese lado es la denominación de capacidades condicionales, porque nos condicionan a hacer los diferentes movimientos. Ahora, por otro lado, yo les decía que otra de las capacidades físicas son las capacidades coordinativas. Las capacidades coordinativas tienen que ver mucho más con el sistema nervioso central. Tiene que ver con un sistema muy complejo de análisis que por ahora lo vamos a dejar de lado, ¿sí? Queremos que ustedes se centren, y nosotros los vamos a acompañar, por supuesto, en el análisis y en la posibilidad de comprender lo que son las capacidades condicionales. Bueno, las capacidades condicionales son 4: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Esas son las 4 capacidades condicionales. Nosotros las podemos desarrollar, como les decía, más allá de que vienen genéticamente en el individuo. Bien. Ahora no les vamos a explicar o definir cada una de estas capacidades, porque eso es parte de la tarea y nos gustaría que ustedes puedan un poquito investigarlo. Más allá de que nosotros les proporcionamos algunos videos en el Classroom para que también puedan consultar. Si ustedes tienen otras fuentes, también es interesante que las puedan consultar. Así que las definiciones las vamos a dejar para la tarea. ¿Qué es lo que nos interesaría que ustedes sepan en relación a esas 4 capacidades condicionales? Bien. 1, y muy importante, que ninguna se hace presente sola. Es decir, si yo voy a hacer mandados, termino de hacer mis compras y debo levantar las bolsas para trasladarme hacia mi casa, ¿sí?, ese movimiento de elevación de la bolsa al suelo por el brazo, ¿sí?, pareciera que lo hace solo la capacidad condicional de la fuerza. Sin embargo, en ese movimiento, en algún grado, se hace presente la velocidad, que es otra de las capacidades físicas, también la resistencia y también la flexibilidad. O sea, lo que nos interesa primero, más allá de que lo definan, es que después puedan comprender que no se presentan en los movimientos las capacidades puramente solas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre puede ser, y es lo que hay que aprender a mirar, es que estas capacidades prevalecen por sobre otras.
Es decir, en el ejemplo que yo recién les daba, para levantar un peso del suelo, que era una bolsa o puede ser cualquier otra cosa, puede ser una mancuerna en un gimnasio o en un entrenamiento, para levantar un peso del suelo, la fuerza sería la capacidad física más importante, ¿sí? Pero las otras también están presentes. Entonces eso es importante aprender a mirarlo de esa manera. Vamos a otro ejemplo. Si yo miro una carrera de Usain Bolt, imagino ya que nos vamos para el atletismo, que es lo que vamos a empezar también a tocar. Es el corredor que tiene el récord mundial de 100 metros, ¿sí? Lo miro, tarda en recorrer 100 metros, lo que sería como una cuadra, 9 segundos y moneda, ¿no? 9 segundos, rapidísimo. ¿Cuál es la capacidad física que se hace presente en esa disciplina, en ese movimiento de Usain Bolt? La respuesta correcta debería ser preponderantemente la velocidad, ¿sí? O la más importante es la velocidad, pero también ese movimiento necesita de fuerza para poder correr. Por supuesto que también necesita el menor grado de resistencia, casi es nula en esa disciplina Usain Bolt, y por supuesto que también se hace presente la flexibilidad, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de poder mover las articulaciones. Eso ya es tarea que les va a quedar a ustedes. Entonces, nos interesa que ustedes entiendan que lo más importante es que no hay una sola capacidad que se hace presente en un movimiento, sino que hay mayor preponderancia de una por sobre las demás. Bueno, con esa información, más la tarea que está subida en el Classroom, lo que te proponemos es, como consigna número 1 de la tarea, es que intentes identificar, utilizando el video o los videos que te proporcionamos como complementarios en el archivo de Classroom, que intentes determinar cuáles son las 4 capacidades condicionales. Como consigna número 2 de la tarea, te proponemos que trates de definir muy brevemente cada una de estas capacidades. Y ahí les hacemos una aclaración. Por ejemplo, si yo tengo que definir una de las capacidades, que es la fuerza, ustedes van a encontrar en la bibliografía, si consultan por otros medios, que estaría bueno que lo hagan, distintos tipos de fuerzas. Nosotros por el momento no estamos solicitando que ustedes puedan abordar ese tema. Sí nos interesa que puedan definir la fuerza y entender qué es la fuerza por caso de este ejemplo, ¿no? Y así lo hagan también con las otras capacidades. Y en relación al punto número 3, en el punto número 3 te proponemos que observes un documental que te damos la posibilidad de verlo en una plataforma de Netflix, y si no tenés Netflix, que los pueda ver en una plataforma de YouTube. Hay 2 documentales que te sugerimos para que puedas ver, y la idea es que puedas analizar la participación de una tribu que se denominan los Rarámuri, que es un pueblo originario de México, que un día decidió, es un pueblo que vive muy aisladamente de la sociedad, en las montañas, entre los bosques, y un día decidió, les decía, participar en ultramaratones, ¿sí? Que son maratones de muy larga duración, entre 80 a 100 kilómetros. Están varias horas corriendo. Entonces, por un lado nos interesaría ahí que vos puedas hacer algunas reflexiones con algunas preguntas que te sugerimos, pero que son algunas posibles, y vos podés hacerte otras. Y que está tratando de que puedas vincular las 2 primeras preguntas, es decir, las capacidades físicas, con ese documental. Entonces, ¿cuál sería la tarea? En otras palabras, observar qué es lo que hacen los atletas y poder determinar, por un lado, cuáles son las capacidades que se hacen presentes en esa disciplina. Y por el otro también nos interesaría que también que puedas reflexionar sobre las implicancias sociales que tienen esta participación. Hablábamos hoy en las capacidades físicas de la importancia del ambiente. Bueno, ¿qué papel está jugando el ambiente en la conformación de los atletas que no son rarámuris, que entrenan con tecnología, con entrenadores, con dietas, ¿sí? Y cómo está jugando ese mismo ambiente, o cómo es ese ambiente que juega de diferente manera
en la conformación y desarrollo de la capacidad o de las capacidades de los rarámuri, por poner un ejemplo, ¿sí? Bueno, hay que puedas un poco reflexionar sobre esas cuestiones, ver qué emociones te provoca, qué preguntas. La consigna tiene que ver un poco con eso, ¿no? Así que bueno, esperemos que les guste, que les pueda atraer la propuesta. Nos gustaría saber después si les interesan estos modos de abordar los conocimientos o no. Y también esperamos que podamos aprender algo, ¿no? Que es un poco la idea. Y que podamos valorar los esfuerzos, sobre todo que estamos haciendo los directivos, los docentes, ustedes mismos, las familias, ¿sí? Y nos sigamos conteniendo y acompañando. Así que bueno, con Andrés y con Adriana y de mi parte les mandamos un saludo, un beso y les recordamos que nos cuidemos entre todos. Hasta la próxima tarea.